¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26. A continuación, presentamos el comentario de la lección de Escuela Sabática 2023. Cuarto trimestre. Repaso de la guía de estudio. La misión de Dios, mi misión. Lección 9. Misión en favor de los poderosos. Bosquejo del estudio. Si bien se escribió hace muchos años, la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y, entre las muchas verdades que revela, está la de la naturaleza humana y básicamente somos todos iguales, pecadores necesitados de la gracia divina. Esto incluye a los ricos y los poderosos. Los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y los poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su búsqueda de riqueza, fama y poder, muchas veces, aunque no siempre, a expensas de los vulnerables. Sin embargo, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. Las Escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos, o ricos o ambas cosas, y cómo Dios los utilizó para ser de bendición para las naciones: Abraham, Isaac, Job, Salomón y José, por citar algunos ejemplos. Esta semana, exploraremos la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Y la misión en el plan de Dios para ellos. Nabucodonosor. Necesidad de humildad. Como adventistas del séptimo día, creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada. Esto significa que, a diferencia de la postura de algunos cristianos, creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo especial de los predestinados por Dios para la salvación. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. Por eso todos fuimos elegidos en Él desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4, aunque no todos lo elijan a Él. Lee Daniel 4. ¿Qué le sucedió al rey aquí, y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó a uno de los hombres más poderosos del mundo? Un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios alcanza a los incrédulos poderosos es la historia del rey Nabucodonosor. El juicio de Dios se ejecutó sobre él de una manera similar a la de algunos reyes israelitas. El relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles y los necesitados. En el versículo 37, el hombre más poderoso de la tierra declaró: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Ojalá todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. La expiación realizada por Jesús abarca a toda la humanidad. Primera de Timoteo 2:4. Esto, por supuesto, incluye al rey o al presidente de la nación. Sin embargo, es prácticamente imposible acercarse a este tipo de personas. Por otra parte, su posición de poder los puede llevar a pensar que no tiene necesidad de nada. Esto es lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor, Daniel 4:30. A través de su historia, vemos que Dios puede usar métodos especiales para alcanzar a los encumbrados. 1. Eleva a personas fieles, como Daniel, a posiciones de influencia, para usarlos como puentes para llegar a los poderosos, Daniel 4:19 y 27. 2. Interviene directamente para humillar su orgullo y arrogancia y llevarlos a reconocer su dependencia de Dios, Daniel 4:33 al 37. Naamán, necesidad de tiempo para crecer. Cristo murió por todos, independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano, y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. Ver Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, páginas 342 y 343. Lee Segundo Libro de Reyes 5:1 al 19. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de la manera de alcanzar a la gente para el Señor? Naamán era una persona grande en Siria. Al ser sanado de su lepra, Naamán entregó su vida a Dios y decidió servirle. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios sino al Señor. Segundo Libro de Reyes 5:17. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. En otras palabras, pidió permiso para pecar. Segundo de Reyes 5:18. Sabía que sus obligaciones políticas iban a entrar en conflicto con su nueva fe.
Pero Eliseo no le reconvino, ni corrigió su error. Segundo libro de Reyes 5:19. Naamán necesitaba tiempo para crecer, tiempo para conocer a Dios, tiempo para cambiar. Tal vez para ayudarle a crecer, Eliseo visitó Damasco más adelante. Segundo libro de Reyes 8:7. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de ser una persona de fe. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso, y regresó como un hombre sanado y un discípulo del Dios Creador. Acababa de comenzar su experiencia. Necesitaba tiempo para crecer. ¿Qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo no cristiano? Nicodemo, necesidad del Salvador. Nicodemo era un hombre culto. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos, Juan 3:1. Jesús se refirió a él como maestro de Israel, Juan 3:10. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde una perspectiva humana, podía parecer un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Lee Juan 3:1-12. ¿Qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el statu quo. Pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Dios tuvo paciencia con él. Incluso lo usó para salvar la vida de Jesús en momentos críticos de su ministerio, Juan 7:40-53. Cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado, supo sin lugar a duda que había encontrado al Salvador, Juan 3:14, 19:39 y 40. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que, dado que tenemos la verdad, y la tenemos, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles? El joven rico, necesidad de establecer prioridades. Lee Mateo 19:16-22. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? La interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligrosa que puede ser la riqueza. Fíjate en estas palabras, repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios, Mateo 19:24. Esto, por supuesto, no significa que los ricos no puedan salvarse, sino solo que, si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. A fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. Esto significa que los ricos necesitan la salvación tan desesperadamente como los demás. El dinero no puede comprar la exención de la muerte, esa exención es un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. ¿Puede un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Puede un rico salvarse? Mateo 19:24. Por otra parte, si un rico no se puede salvar, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Mateo 19:25. Vayamos por partes. Por muy rico que uno sea, nadie puede comprar la salvación de su alma. Salmo 49:8. Además, Jesús no dijo que un rico no se puede salvar, sino que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. ¿Necesitan, pues, los ricos despojarse de sus riquezas para servir de corazón a Dios? No, pero las riquezas pueden ser una venda que ciegue sus ojos, y les impida ver y suplir las necesidades de los demás, Mateo 19:21, o puede ser un Dios al que den la prioridad en su vida, 1 de Timoteo 6:10, Colosenses 3:5. Por tanto, para que una persona rica entre en el reino de los cielos tiene que cambiar sus prioridades, poniendo a Dios en primer lugar. Lee Lucas 19:1-10. ¿Cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Zaqueo respondió a Jesús de una manera que, lamentablemente, no lo hizo el joven rico. Nota que Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres, como hizo con el joven rico.
Jesús debió haber sabido cuán atado a su dinero estaba el joven rico, y por eso le dijo eso. En contraste, aunque no sabemos todo lo que hablaron cuando Jesús estuvo en su casa, Zaqueo se convirtió a Jesús y supo que tenía que hacer algunos cambios en su vida, especialmente en lo relacionado con sus riquezas. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26. ¿Qué deberían decirnos estas palabras a todos? José de Arimatea, necesidad de colaborar. Hasta este momento, no habíamos oído nada de José de Arimatea. De repente, aparece este rico, casi de la nada, y es utilizado para ayudar a cumplir la profecía. Dios usó, y seguirá usando, a los ricos para sus propósitos. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una misión en favor de ellos. Una de las fases más difíciles a la hora de entablar amistad con gente poderosa es definir por dónde empezar. En general, es mejor no perseguirlos, deja que ellos vengan a ti. Jesús hizo esto, ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Mientras mantenían un perfil bajo, se convencieron de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno que cambie la vida de la gente. Y ellos saben que de esta manera su vida también puede ser transformada. Es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda que necesitan sin revelar públicamente sus necesidades. La segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y los poderosos de tu sociedad. Añade a tu lista de oración diaria a alguien que esté en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Escribe una carta o un correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o ella. Dios te bendiga.